En este Evangelio, Jesús se toma un tiempo para aclararle a los fariseos quién es Cristo en realidad. Ellos no quieren aceptarlo porque tienen la mente embotada. Ya han dejado anidar una idea ilógica en sus mentes y no están dispuestos a cambiarla. Se repite aquello de no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cierto? En ese sentido, los fariseos decían de que Jesús venía, ¿cierto?, de hijo de David y no como hijo de Dios, que él lo pronunciaba. Jesús, a quien no podemos engañar, porque es la luz que ha venido al mundo, atestiguando la verdad, pone en evidencia la falta de lógica que sustenta la posición de los fariseos, que se resisten por soberbia a reconocer que Él, Jesús, es el Cristo, el ungido, el Mesías y el Salvador. Todos esperaban al Mesías y en ese sentido a Jesús no lo reconocen como el que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces este rechazo, ¿cierto?, por parte de los fariseos es porque ellos no quieren ver que efectivamente Jesús, a través de su palabra, de su vida, es en realidad el Mesías enviado por Dios. Este rechazo de los fariseos a reconocer lo que es evidente, lo comparten hasta hoy con los judíos, quienes por tanto siguen esperando al Mesías prometido. Jesucristo no solo demostró con lógica su error, citando las mismas escrituras como se muestra en este Evangelio, sino que en su propia vida fue la mejor prueba que respalda su afirmación. Él demostró con hechos, ¿cierto?, cuando hacía milagros, resucitaba a los muertos, cuando enseñaba en la sinagoga, de que él verdaderamente era el Mesías, el que todos estaban esperando. Pero los fariseos no querían ver esta realidad y se negaban a aceptar de que Cristo era el Mesías. Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el Salvador prometido del que habla la Escritura desde el Antiguo Testamento. No solo procede del mismo linaje de David, y en ese sentido podríamos decir que es su descendencia, sino que además es hijo de Dios. Entonces ahí es la diferencia de que acá en este Evangelio como que tratan de decir que Jesús viene, ¿cierto?, de la familia de David como hijo, como sangre, y no proveniente como hijo de Dios, que es lo que anuncia el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Tal como lo revela en varias ocasiones en los Evangelios, desde su concepción en el seno de la Santísima Virgen María. O sea, recordemos en San Lucas, ¿cierto?, cuando se habla de la encarnación, ahí se hace presente por obra del Espíritu Santo la venida, ¿cierto?, de este Espíritu sobre la Virgen, la cual, ¿cierto?, acepta ser la Madre de Dios. Y sigue siendo Jesús Dios, ¿cierto? A pesar de que fue encarnado, Él es Dios, que es Dios con nosotros, que estaba esperado desde hace mucho tiempo como el Mesías, el Salvador. Jesús, tomando la palabra, decía mientras enseñaba en el templo: ¿cómo dicen los escribas que Él es Cristo, es hijo de David? Lo que parece una sutileza que aquí está en discusión es el capricho del fariseo de no querer reconocer a Jesús como hijo de Dios y al mismo tiempo del linaje de Dios. Lo que ellos quieren decir primero es que Cristo sería descendiente de David y en tanto tal no sería hijo de Dios. Es decir, pretenden poner a Cristo en un entredicho. O sea, de esta manera, ¿cierto?, vuelven a reafirmar de que Él es hijo de David y no hijo de Dios. Según ellos, si es Cristo, ha de ser hijo de David. Pero Jesús dice que es hijo de Dios. Entonces no puede ser hijo de David y por lo tanto tampoco es Cristo. Ahí es donde está la controversia. No deja de tener cierta lógica mundana esta afirmación, por lo que pretenden pasar por alto algo que es fundamental, la voluntad de Dios. Entonces, desde el comienzo que los profetas anunciaron la venida del Mesías, ya estaba, ¿cierto?, en los planes de Dios, a partir de su voluntad, que Jesús naciera en una virgen y que fuera concebida, ¿cierto?, por obra del Espíritu Santo. Eso también fue anunciado
en el Antiguo Testamento. Entonces la Escritura reafirma, ¿cierto?, de que Jesús es el Mesías, el Cristo nuestro Salvador. No podemos prescindir de Dios. Luego tampoco podemos pretender aplicar nuestra lógica y nuestra capacidad para medir, interpretar o delimitar el proceder y acción de Dios. O sea, tratar de entender, ¿cierto?, cómo fue el plan de Dios tampoco es la idea. ¿Por qué? Porque Dios está definitivamente por encima y mucho más allá de nuestras mezquindades y pequeñeces. O sea, lo limitada que es nuestra capacidad de entender las cosas sobrepasa, ¿cierto?, la manera de ser y actuar de Dios. Y es ahí el plan, ¿cierto?, de salvación que entrega Dios al enviar a su Hijo por la salvación de todos nuestros pecados. Dios ha enviado un Salvador, el Cristo, el ungido, y este es Jesucristo, que es su Hijo, por lo tanto es Hijo de Dios. Él ha nacido por obra del Espíritu Santo en el seno de María y José, descendiente del linaje de David. Por lo tanto, las escrituras a este respecto se están cumpliendo, tal como además fue dispuesto en los planes de Dios. Nuevamente se hace visible la voluntad de Dios. Muchos fueron testigos del paso de Jesucristo por este mundo, sanando a los enfermos, expulsando demonios, resucitando muertos y enseñando con una sabiduría sin igual. Todo lo que ocurre nos grita que Él es el Mesías, o sea, hay evidencia de que Él es el Mesías, solo que los fariseos no lo quieren ver. El Salvador largamente esperado. Los que le conocen no lo dudan, pero además hay múltiples señales que lo confirman, incluyendo su propia palabra. Sin embargo, los fariseos pretenden negarlo, privilegiando su propia interpretación literal de las Escrituras, en vez de hacerle caso a la sutil pero definitiva distinción que les hace notar Jesús. Cristo, el Salvador, el Mesías, es reconocido incluso por David como su Señor, y esto lo dice en su palabra, en este Evangelio, cuando él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Entonces el mismo David, ¿cierto?, reconoce al Señor como su Señor. Entonces lo reconoce como su Señor sentado a la diestra de Dios. Este Señor es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces vamos a partir de esta reflexión, ¿cierto?, le vamos a pedir al Padre Santo, ¿cierto?, que nos ayude con el Espíritu Santo a poder comprender este misterio de Cristo, en el cual Jesús es nuestro Salvador. También vamos a dar gracias por enviarnos a este Mesías, en el cual, ¿cierto?, ha venido por salvación de cada uno de nosotros. Y además, ¿cierto?, pedimos que nos auxilie el Espíritu Santo para hacer que todos conozcan a nuestro amado Jesús. Y de esta manera, ¿cierto?, podamos llevar a Cristo en todos los lugares que nosotros vayamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.